Bueno, muy bien, linda mañana tenemos en la ciudad de La Plata, ciertamente primaveral la jornada que se metió en este agosto, bien en el medio de agosto, tac, apareció una primavera. Quedé un poco como recortado acá, ¿no? ¿Querés que me ubique de otra manera o estoy bien? Ustedes me dan orden. La saludamos a Jorgelina Naveiro, que nos viene a hacer el aguante mientras nos visitan candidatos y candidatas. Hola, Jor, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Todo bien. Ya nos estamos viendo todos los días. Sí. Ay, sí, cuando no viene la extraño. Eso quiere decir. decir. Si vino ayer. Sí vino ayer y ¿Qué hoy, le nada pasaba? No puedo parar de comer bambita. Sí. No me estoy cuidando con ¿Pero la tienen harina. algo las bambitas que te Droga. Tienen droga. Ay, me voy a. Y si viene. Sí, toma. Mirá. Lo tengo cebado. Si viene Presentada. Jorgelina es porque tenemos visita de, Sí. en esta oportunidad, una candidata al Consejo Deliberante. Es el turno de recibir a Luana Simeoni de el FIT-U, que viene a acompañarnos. ¿Cómo andás? Muy bien, Martín. Gracias por la invitación. No, por Hola, favor. chicas. ¿Cómo Por están? favor. Les presento a Luana, ya la conocen. Ya la conocemos, ya la conocemos, la tenemos todos conocen a vista. Luana. No Luana, sé si todos, pero las chicas sí. Luana tiene nombre de, viste que hay nombres que son así como referencia. No sé, vos decís Luana en La Plata y dices, la de la izquierda. Te dicen, La ¿viste? zurda. La No, ¿cómo le van a decir así? Ahora tenés Muy cuenta de bien. TikTok, la zurda platense o no. Dicen que la juventud hizo algo de eso, ¿no? Miré. Creatividad de ¿No la sabés? juventud. No, la viste, sí. Me La zurda dijeron- platense. No la vi, porque no uso mucho TikTok, entonces no la vi, pero sé de la idea. Ujú. Bueno, ya está en marcha la idea. te Está aviso. muy bien. Bueno, Miriam acaba de presentar su libro y el título es zurda. Me parece que hay que reapropiarse de esa palabra, explicar qué buenísima quiere decir esa ser de palabra. izquierda en este país. Sí. Ujú. Y en Ser- estos tiempos tan necesarios. Yo voy a hacer una aclaración antes de empezar a charlar. La conozco a Luana hace muchos años. Tenemos que confesar. Sí, no, porque Bueno. hay bueno, otro, bueno. no, porque No, puede haber no, en la no. charla otra. A mí me gusta avisar, digamos, con quién tengo cierta confianza, a quién no, de las personas que uno entrevista, para que después no diga, tú viste, qué sé yo. No, seguramente tenga algunas consideraciones porque le aprecio mucho. Tratala bueno, mal igual. No obstante, hay un montón de cosas que a veces uno no coincide, cosa que también está perfecto. Pero bueno, Pero ¿de vamos a dónde hacer. se conocen? Hicimos la escuela juntos, Ay. somos del barrio. Ay, qué alivio. Del barrio donde ella todavía, vos seguís viviendo en el mismo... Sigo viviendo en el mismo barrio, en La Loma. Sí, Martín vivía a 2 cuadras y bueno, Ujú. fuimos a la escuela 19. Éramos del ahí barrio. al toque. en La época de la de la Virgen, la del milagro. No, No, Escuela esa es Lourdes. Escuela Ay, pública, la Lourdes. 19 General Ah. San ¿Y Martín. cómo era Martín como alumno? Pero no le importa a nadie. ¿Cómo era Luana? Que no me acuerdo porque A Luana sí le... no éramos Ahí todos está. muy aplicados, me parece, pero tampoco Vos eras éramos muy desastres. aplicada. No. Sí, muy aplicada. ¿Vos decís? No, Sí, vos también. poco entonces. revolucionaria para lo que fue Vos, después. no, si te acordás que Sí, armamos... hicimos lindos quilombos, sí. y aparte hicimos... Debate. Somos grandes con Martín y nos tocó el retorno de la democracia en cursando tercer el grado. primario en tercer grado y por supuesto me postulé Sí. con Claro. la compañera Paula que Hicimos todo un simulacro, de digamos, votación. y Estuvo tuvimos como piola. una suerte de lo que hoy sería un centro de estudiantes. Se elegía el delegado del aula y se postuló, por supuesto. ¿Ganaste? Sí, porque creo que del aula quedamos Paula y yo y competíamos contra otros y me parece que ahí perdimos. Y ahí se empezó a marcar una Ese senda. recuerdo no lo tengo. Y ahí se empezó a marcar una senda. Pero sí, fíjate, bueno, ya en tercer grado hinchabla. Que hay que reclamar por lo que nosotros necesitamos, qué sé yo, papá. Una vocación muy marcada desde pequeña. Absolutamente. Bueno, empezamos, Jor, a charlar Dale. de temas que tienen que ver ya con Dale. la... Arranque nomás. Bueno, contanos cómo viene, justamente antes de entrar al aire, charlábamos un poco de la campaña, ¿no? De que ayer hubo una reunión con el resto de los espacios políticos que van a competir el 7 de septiembre en la ciudad, por el tema de campaña limpia, ¿no? Y ayer charlábamos que en realidad la campaña viene por ahora muy planchada, a diferencia de otros años en los que la ciudad está llena de cartelerías o de pintadas o de pasacalles. Bueno, este año todavía pareciera que Hoy está arrancando. debutaron. Hoy debutó un recién estábamos cartelito. viendo, Ah, aparecieron los banners de, Muy bien, de la Luana. izquierda en la Rambla, por lo menos acá en Así Avenida es. 7. Sí. Picaron en punta con los banners. ¿Qué se charló en esa reunión? Sí, en primer lugar, gracias Jorgelina por preguntarme esto, pues me da la oportunidad de aclarar. El municipio salió a plantear que se había firmado un pacto entre todas las fuerzas
políticas que competimos en estas elecciones de Ciudad Limpia. Eso no fue así, no firmamos absolutamente nada, ni hay ningún pacto. Además porque la idea de Ciudad Limpia no tiene que ver con cuidar el mobiliario, el espacio público, cosas que uno no puede más que coincidir, sino que el modelo de Ciudad Limpia, con el que ha hecho el lema el intendente Alac, tuvo que ver con desalojar trabajadores feriantes, tiene que ver con cerrar plazas y parques durante meses y meses en los que no se puede tener acceso, con invertir miles de millones en que el espacio público esté mejor, que también podemos coincidir, pero que claramente no son las prioridades en una ciudad que está detonada, donde uno hace 10 cuadras por fuera del casco histórico. Pero además tiene que ver con limitar y cercenar espacios públicos para hacer campaña, sin hacer ningún desastre, que por supuesto estamos de acuerdo, pero nosotros somos una fuerza de trabajadores y trabajadoras, que hacemos una campaña pulmón, que pegamos nosotros mismos nuestros afiches, que colgamos nosotros mismos nuestros carteles, y que no tenemos el respaldo de ningún sector empresario para hacer campañas millonarias en una elección que el gobierno decidió desdoblarla para responder a su interna política. Tuvimos... Si quieren después hablamos de eso, pero fue vergonzosa la forma en la que se dirimió en pleno año electoral el cambio de las reglas de juego, y que a las fuerzas más pequeñas nos perjudica porque no hay espacios gratuitos en televisión, no hay recursos económicos que provea el Estado para poder hacer campaña. Desde el vamos la cancha está inclinada la cancha también porque hay proscripción de figuras públicas importantes de la oposición como Cristina Kirchner, está inclinada por muchos motivos, pero en el caso de nuestra fuerza, una fuerza independiente de trabajadores, hacemos la campaña como podemos y le fuimos a plantear al municipio que queríamos que se respete nuestro derecho a que los vecinos conozcan nuestras propuestas. Bien, ¿y cómo están y como llevando? Decís vos, está fría y rara. Eso, no vemos, ¿Cómo ven la campaña y cómo va a ser la campaña de ustedes, ¿no? Para captar el voto. Sí, nuestra campaña tiene que ver, es muy parecida a lo que hacemos todos los días, que es patear la calle, que es estar en los lugares de laburo, que es participar de los debates. A mí es de las cosas que más me interesa en campaña. Tenemos varios programados con secundarios, esos que no están guionados, que los pibes te preguntan lo que se les cruzó por la cabeza, esté bien o esté mal, sea una fake news o algo que pensaron y elaboraron. Te preguntan todo y se arman debates interesantes. En general el resto de los candidatos le huye bastante. Me cuesta cruzarme en debates con las cabezas de lista, como si no hubiese cosas que discutir y temas en los que polemizar, e incluso, porque si no, ¿cómo va a decidir el electorado qué fuerza política, qué ideas políticas lo representa al mejor? Después una elección que intentaremos instalar que son legislativas, que no hay ningún balotaje sobre el gobierno nacional, que no se dirime el futuro del Ejecutivo en ningún orden, sino que se votan concejales, a nuestro caso, y diputados provinciales que querés que te representen. Y en el caso de la izquierda, claramente, diputados y concejales que no vamos a transar, que no nos damos vuelta, que no tenemos cuáder ensobrados, que no vamos a votarle nada para colaborar con el gobierno nacional, como han hecho todas las fuerzas políticas, lamentablemente, ¿no? Que ingresaron en nombre de la oposición y terminaron en la ley bases, en los ratificando decretos que recortan derechos de jubilados, de discapacidad, dándole votos al gobierno nacional. Bueno, y en el municipio también, ¿no? Los desafío a que preguntemos en la calle quién conoce el nombre de dos, no de 5, de 10, de 2 concejales y qué se discute ahí adentro. Ya abriste la puerta del Consejo Deliberante, ahora nos metemos, pero ya que estás hablando del formato que tiene esta campaña, también se menciona que podría llegar a haber muy baja participación. ¿Eso ustedes lo ven también? Y en todo caso, ¿cómo se hace para alentar a la gente que vaya a votar? Sí, lo que hay, Martín, es bronca, creo, ¿no? Bronca, decepción. Es una elección que no entusiasma mucho a nadie porque la situación está cada vez peor. Milei, que era un crack de la economía, está chocando la calecita, apoyado en el Fondo Monetario, cumpliendo esas recetas que son de ajuste y de pegarle a los más débiles. No era la casta, eran los viejos todos los miércoles, a los que Bullrich gasea, Milei le pega. Era la discapacidad, era la educación pública, era el Garrahan. Bueno, y en la provincia de Buenos Aires, un modelo sostenido por el gobernador Kicillof. Yo soy trabajadora de la salud, de una obra social de IOMA, bajos salarios, de pobreza, miseria, precarización, o sea, los trabajadores la tenemos complicada. Entonces no hay nada que entusiasme mucho. Una elección donde la gente no sabe ni qué se vota, ni por qué se desdobló, ni por qué tiene que votar 2 veces, se suspendieron las PASO, pero tiene que votar 2 veces igual.
Y la apatía y lo que se expresó en las elecciones adelantadas tiene que ver con que hay un divorcio, una crisis entre la sociedad y la representación política que trajo a Milei a la política también, ¿no? Los desastres de los gobiernos anteriores y no hacerse cargo de eso también trajo a que algo de eso represente. Milei no es la solución a la crisis y a la pobreza y al hundimiento en el que llevaron todos los gobiernos. Es parte del problema, es una expresión de ese mismo problema donde muchos sectores desencantados dijeron, sí, pero vamos con este, a ver qué onda, bueno, y probaron y estamos encontrando, por lo que decía Jorgelina, nuestra campaña también es de hablar mucho en la calle, que nos conozcan, que sepan que podemos tener una oportunidad de ingresar al Consejo Deliberante, y eso lo hacemos boca a boca, puerta a puerta, recorriendo los lugares. Encontramos del otro lado gente que dice, yo no sé si voy a ir a votar, la verdad, no me convence mucho nadie y la situación está cada vez peor. Entonces me parece que frente a eso está bueno poner una alternativa, una fuerza de laburantes como la nuestra y sobre todo las garantías de que adentro del recinto vamos a hacer lo mismo que hacemos afuera, pelear, alzar la voz. Luana, ¿qué pasa con el voto joven? Digo, vos contabas que recorren las escuelas, charlan mucho. Históricamente, digamos, siempre el electorado joven ha sido un electorado muy permeable a la izquierda, digamos. Pero sin embargo, en la última elección, en la elección en la que Milei fue electo, digamos, el electorado joven se volcó a la derecha. ¿Qué es lo que ven ustedes hoy en ese electorado, en las charlas que tienen, en las recorridas? Es mayoritariamente el que está desencantado y apático, ¿no? Yo encuentro en esta indiferencia un componente de mucho voto a Milei, mucho voto al gobierno, ¿no? El que hoy está pensando o te dice, la verdad que nada me representa, cuando uno indaga y se queda charlando, algunos no quieren charlar mucho, o es parte también del descreimiento. Pero cuando uno se queda charlando un rato, muchos te dicen, no, sí, yo lo voté a este gobierno, ¿no? Casi con mucho arrepentimiento. Y es un sector joven, pero es un sector joven que cuando Sergio Massa, que lo vendían de progresista, les decía... Hizo carita para hablar de Sergio Massa. No puedo creer que el mal menor, ¿no? El votar con la nariz tapada, da siempre al menos malo, nunca al que te convence, el que puede representar tus derechos, sino votá a este para que no gane el otro que es peor. Bueno, pero cuando Massa los interpelaba y le decía, este viene por todos tus derechos, era un sector que se daba vuelta y decía, ¿qué derecho? Si yo tengo que pagar monotributo para laburar, si pedaleo 400 horas para hacer el mango, si no tengo obra social, si hace tiempo que no puedo pensar en que, si mi vieja no se pudo jubilar, bueno, si la salud pública tengo que hacer horas de cola en un hospital para acceder a un turno porque está detonada. Entonces, ese diálogo de sordos que establecían los gobiernos, porque fue una experiencia de Alberto Fernández de limpiar la parrilla que vuelve el asado, te voy a llenar la heladera, y fue una catástrofe, para no hablar de que dijo en un furcio volvimos mujeres y terminó con episodios de violencia de género. Entonces, esa decepción de lo que construyó el peronismo y los gobiernos anteriores, que lo vimos hoy en la oposición, porque los votos para Milei son los radicales que se pusieron la peluca, pero son muchos que fueron en la boleta, no te digo de Sergio Massa, de Juan Grabois cuando fue a las internas. Llegaba apedrado en su boleta a muchos de los diputados que hoy le están dando los votos a Milei, los tucumanos, los salteños, para que haga los desastres que está haciendo. Entonces, ¿qué falta? Oposición, lucha en serio. Mirá los jubilados, se transformaron en un ejemplo de resistencia porque se la recontrabancan todos los miércoles y dicen, no van a hacer que bajemos nuestro reclamo porque nos morimos de hambre, porque no podemos tener la cobertura de medicamentos, porque estamos empobrecidos después de una vida de trabajo. Bueno, ahí falta apoyo, falta salir a la calle, faltan las conducciones sindicales que están durmiendo la siesta, que les encanta comer sanguchitos en cuanto evento oficial se los invite desde el gobierno, pero dale, el meme ese de la exploración marina, encontramos a la CGT, el CONICET encontró a la CGT en el fondo del mar, el bombo, es así, los laburantes están mal y me parece que va a ser un componente cómo se expresa eso en la elección. A ver, se agotó el kirchnerismo en un momento, se probó con Macri, se cansó, la gente se cansó. 14 toneladas de piedra. Fue con Alberto Fernández, no se cansó, fue con Milei, según te escucho, tampoco termina de dar respuesta. ¿Y ahora es el momento de la izquierda o se sigue probando en otra cosa? ¿Ven ahí la oportunidad ustedes? Yo creo que... Digo, porque, o si no, no sé qué queda.
digamos, para seguir probando, no sé, pensando en una sociedad que le dice que no a lo que no le da respuesta, inclusive inmediata, digo, porque a Macri se lo esperó 4 años, chao, digamos. Alberto Fernández, bueno, ni hablar lo que pasó. ¿Hay ahí un pasillo para entrar? ¿Hay un lugar para moverse? ¿O va a seguir estando, digo, o le cuesta a la izquierda todavía entrar en el lote de, che, somos una posibilidad nosotros también? Hay una tendencia que nos excede y que es mundial, ¿no? Cuando uno ve estos gobiernos tipo Milei, de derecha, lo identificás en Bolsonaro, en Trump, o sea, es un conjunto de gobiernos que frente al fracaso de las... En Europa se ve mucho también. Muchísimo en Europa, que frente al fracaso de las opciones moderadas, de centro, podríamos llamarlas, sí. Emergen como la alternativa y la novedad. Yo soy de la idea, somos de la idea, nuestra fuerza política, que fracasan rápidamente, ¿no? Y que es un péndulo... lo que no quiere decir que no puedan volver, ¿no? Como pasó en Estados Unidos y con Trump, pero vuelven frente a la falta de la construcción de una alternativa más fuerte. Pero no quiere decir que esa alternativa no se empiece a construir. Lo que vimos en elecciones en distintos lugares del mundo también, y el terreno electoral también es un terreno semidistorsionado de lo que pasa, ¿no? Es un voto cada 2 años del que tiene ganas de ir a votar, o otros se expresan su bronca no yendo de otra manera. Lo que importa también es ver qué pasa por abajo, ¿no? Y ahí es donde me parece que hay predisposición a salir a pelear contra los planes de ajuste. Cuando la gente fue convocada estuvo con las hinchadas, con los jubilados, estuvo defendiendo la universidad pública, estuvo después de los dichos de Davos, de Milei, homofóbicos, misóginos. Salimos a la calle. El 24 de marzo de este año fue impresionante, con un gobierno negacionista y con una vicepresidenta que visita genocidas en la cárcel. Entonces, falta más calle porque hay poca convocatoria. No solamente, ¿no? También falta una experiencia y un clic. Nuestra fuerza política, por supuesto que creemos que es la forma de construir una alternativa de fondo, ¿no? De enfrentar de una vez por todas a los poderes fácticos, a los dueños de todas las cosas, diría Rodolfo Walsh en esa carta a la Junta, que tiene más vigencia que nunca. Porque los dueños de todas las cosas son desde los que sostuvieron y llamaron al golpe en el 76 y los que hoy se siguen llenando de plata y sienten a Milei como su gobierno. Sin enfrentar esa fuerza, sin desconocer la deuda, sin atacar a los poderosos, es muy difícil que con algún maquillaje... Lo máximo que nos ofrecen es no tener el 50% de pobres, sino el 25%, y resignarse y taparse. Por eso el libro de Zurda de Miriam, porque hay que volver a discutir una alternativa desde abajo. ¿Es difícil? Es difícil. Hoy no es mayoritaria, absolutamente, pero en elecciones legislativas también es una tribuna, nuestros diputados, diputadas, para mostrar que es posible pelear, que no hay que resignarse, que no hay que quedarse masticando bronca en la casa. Que, bueno, desde ahí intentamos construir también una alternativa política, en nuestro caso, en la perspectiva de construir un partido, una fuerza política de trabajadores y trabajadoras, que quizá no sea la nuestra, ¿no? Es algo que hay que construir, con lo que queremos confluir, para pensar un programa en favor de las grandes mayorías y no que siempre ganen los mismos vivos. Luana, hay otras 2 listas también que van por la izquierda en esta oportunidad, en estas elecciones. ¿Por qué no se pudo llegar a un acuerdo con ellos? Lo primero, decir que el Frente Izquierda, ahora Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, porque incorporamos a otros compañeros hace 2 elecciones al MST, es la coalición de los 4 principales partidos de la izquierda del país. Si uno lo mide electoralmente, concentramos más del 90% del voto a la izquierda, y es un esfuerzo, porque somos 4 partidos distintos, con tradiciones distintas, venimos de sectores distintos, y hace 14 años que sostenemos esta unidad. Creo que es la coalición electoral más estable en este país, ¿no? Si uno mira para atrás, se cambian de nombre, suman a uno, descartan a otro, pasan para acá. El FIT hace 14 años que se llama FIT, después FIT Unidad porque incorporamos al MST, y es un gran esfuerzo y es algo que nos reclama nuestro propio electorado. La unidad de la izquierda es un valor muy positivo porque estamos juntos en la calle, creo que nuestras diferencias, que además tenemos la característica de discutirlas en nuestras prensas, en nuestro caso en la Izquierda Diario, a la luz de todo el mundo, son menores en comparación de, no sé, el Massa y un Grabois, ¿no? Lo que encontrás en otras coaliciones políticas. Por fuera de eso hay algunos compañeros a los que hemos llamado, han decidido que quizá les convenía más tener su propia visibilidad. Lo respetamos, no lo compartimos, no nos parece una estrategia. Sí, además dispersa el voto, digo, si el objetivo de la izquierda es
llegar al piso del 8,33 para poder acceder a una banca en el Consejo Deliberante, la dispersión obviamente que no los ayuda. Sí, no depende de nosotros. Y de hecho en esta elección sumamos a otro grupo de compañeros y compañeras que se llaman Vientos del Pueblo, que nuclea 5 o 6 organizaciones territoriales, políticas, sindicales, que se sumaron también con candidaturas, no se integraron como fuerza política al FIT, pero sí sumaron sus candidaturas y estamos haciendo campaña en común con otros compañeros. Entonces, la idea, y ahí hemos hecho llamado público a Zamora en Capital, o sea, nuestra idea es poder, creemos que Miriam Bregman, Nicolás del Caño son la voz de la izquierda construida con mucha lucha, detrás de ellos hay compañeros y compañeras como todos nosotros que militamos todos los días por estas ideas y que hemos logrado darle voz, una voz más potente a la izquierda y queremos unir a todo el mundo porque nos parece que frente a una derecha tan vociferante es necesario una mayor unidad. Muchas veces se escucha que se le dice a los partidos como el peronismo, el radicalismo, el PRO, todos los demás, ustedes afuera se le dice, son siempre los mismos. ¿No es siempre el mismo Nico del Caño, Miriam Bregman, Luana Simeoni en La Plata? ¿No son siempre los mismos candidatos? Creo que, bueno, Nico compitió en el 2015 con Altamira, competimos en las PASO y ganó las PASO y era un pibe de 30 y pico años que venía de Mendoza, y eso fue en el 2015, hace 10 años. Si uno mira... Te aclaro una cosa. Para la política... Algunos dicen, son siempre los mismos y otros dicen, no tienen experiencia. Aparecen los que no conocen a nadie y dicen, no tienen experiencia, que vengan los que tienen experiencia. Es a veces medio histérico el planteo. Pero bueno, la izquierda, la verdad que en las últimas elecciones viene proponiendo siempre los mismos candidatos. Sí, en realidad no tenemos tantas candidaturas ni hablar para lo que es la izquierda, la política tradicional. Pero después me parece que son lugares, ¿no?, que nos proponen los compañeros, porque no es que nadie desde arriba, sino que decidimos en asambleas o en congresos democráticamente quiénes son nuestros candidatos, y cuesta mucho hacerse un espacio en el medio de tanta política cerrada a los grandes partidos. Y los compañeros que lo logran es porque también tienen su propia trayectoria. Ni hablar Miriam fue abogado en los juicios de lesa humanidad contra Checolás, von Bernich, esos monstruos, viene de un recorrido y una trayectoria enorme y nos parece que es una compañera que representa muy bien la pelea y los valores que tiene la izquierda, pero no es una candidata suelta, ¿no? Detrás de cada candidato, de cada uno que nos toca, y después somos una fuerza de trabajadores. Yo laburo todos los días, vivo de mi sueldo, no tuve ningún cargo nunca, y los cargos electivos, en nuestro caso, cuando los obtenemos, rotamos en la banca, cobramos como un trabajador y donamos el resto de la dieta a fondos de lucha. Hacemos nuestros proyectos de ley en común con las organizaciones y los sectores con los que construimos lo que llevamos al recinto. Tenemos una práctica política que tiene que ver con nuestra militancia y los valores que defendemos, si no seríamos unos caretas. De eso te iba a consultar. Explica cómo es el tema de que ustedes donan la dieta, que en realidad no cobran, digamos, el salario que cobra cualquier legislador por su trabajo. ¿Cómo lo donan al partido? ¿Cómo es? ¿Al fondo de lucha? No, aparte es una práctica que sostenemos desde que tenemos diputados y diputadas. Creo que el primero fue Chipi Castillo acá en la provincia y Nico nacional. Cobramos, los compañeros se quedan de la dieta con la parte que corresponde al equivalente a un salario de una docente con 20 años de antigüedad. Es un promedio que nos llega, es 1 millón de pesos, o sea, para que sepan, es como vivimos la mayoría de los laburantes, con salarios con los que cuesta vivir, porque la política no es un lugar para venir y hacer carrera, atornillarse y que después el carguito es tuyo porque te reporta beneficios, y el resto se dona a infinidad de luchas. Hemos hecho aportes en el último tiempo, a la lucha de Georgalos, de SECO, del Garraham, de los trabajadores en el norte, o sea, distintas luchas y también causas sociales, compañeros y compañeras que vienen a pedirnos el aporte porque tienen que visibilizar tal reclamo, llegar a tal lugar del país para acompañar la lucha mapuche de los pueblos originarios, distintas peleas, porque son recursos que están a disposición de la lucha, como nuestras bancas. E hicimos proyectos de ley que han dormido en todos los cajones, todos los despachos, y cada vez que asumimos primer proyecto de la izquierda, que todo funcionario político cobre como un trabajador, porque no saben lo que es ir al hospital público, usar el transporte público, no envían a sus hijos a la escuela pública, viven en barrios cerrados, que saben, y después gobiernan y legislan para las mayorías que
que tienen todas esas características y no comparten, no tienen nada que ver con la vida del trabajador. Es por eso, pero es también porque no hacemos política para enriquecernos en forma personal. Y hoy un senador cobra 9 millones de pesos. Y un trabajador municipal en la Ciudad de La Plata, 350.000, dale. A ver, vamos a meternos en el consejo de la Ciudad de La Plata. ¿Qué es lo importante en La Plata? Lo urgente, no lo importante. Lo urgente, ya. Entrás y primero presentás un proyecto que diga que los concejales tienen que tener una dieta de trabajador municipal. No, tanto como no, que los trabajadores municipales tendrían que cobrar como la canasta. Claro, un trabajador claro. promedio, porque el municipal es indigente. Sí, es tremendo. El trabajador Indigente. municipal es tremendo. Y no lo cambió ningún gobierno. Bueno, ese es el primero. ¿Y el segundo? Ay, tengo varios, pero hay 2 o 3 temas que son críticos. ¿Cuáles son? Uno es el transporte, que acaban de prorrogarle a las empresas de transporte la concesión sin ningún tipo de auditoría, análisis, y es un empresario, el dueño del 80% de la línea de colectivos, subsidiado por el Estado para llenarse de plata y preguntar en los es impresionante. Es uno de los reclamos que más surge. Estoy horas de mi día, yo laburo 8 horas, pero fuera de mi casa estoy 10, 11 horas porque transportarme es una catástrofe y viajo mal, es un pasaje caro, viajo mal, lo tengo que esperar, y ni hablar para salir a disfrutar de un fin de semana en familia. Las familias trabajadoras del Gran La Plata es horas y horas de su vida. El transporte tiene que ser municipal. No es un nicho de rentabilidad, es un servicio elemental. Somos la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires con los beneficios que reporta una ciudad capital. El acceso a la cultura, a hospitales de envergadura y magnitud, a espacios públicos que deberían ser disfrute de todo platense, desde el bosque hasta las nuevas plazas que le gusta a Julio Lac. Sin embargo, preguntarle a una familia de Olmos, de Echeverri, de Abasto o de Villa Elvira, ¿cuánto pueden acceder a la ciudad capital? Es un derecho a la movilidad para ir al trabajo, para ir a estudiar, para ir a acceder a la salud pública. Lo que hoy se invierte al bolsillo de Corbelli y un puñado de empresarios tiene que ir a destinarse a sostener un servicio que no puede verse como un gasto, sino como algo esencial para cualquier familia trabajadora. Basura. Hablemos de Sur. El 25% del presupuesto. Si uno tiene un dato, suena impresionante. Casi 200 millones de pesos diarios se lleva el Sur. Diarios, 5.700 millones de pesos por mes. Pensemos eso invertido en infraestructura en los barrios, asfalto, cloacas, de las que no tiene el 80% de los barrios populares de La Plata, no tiene un servicio elemental como la cloaca. Entonces, ese es otro. Revisemos ese convenio, no puede ser, porque además está lleno de barrios que no tienen recolección. El trabajo lo complementan cooperativistas. Atrás de esa empresa que se lleva millones, van corriendo los camiones de basura que los ves y se caen a pedazos con trabajadores que cobran 350.000 pesos y no tienen ningún derecho. Y que cuando asumió el intendente Alac, reprecarizó, porque dijo, ay, Garro pasó a planta temporaria a trabajadores sobre el final de su mandato. Esto es raro, los voy a volver a hacer cooperativa. Eso hizo el intendente Alac. Cuando asumió, despidió a 5.700 trabajadores municipales y reprecarizó a trabajadores que ayer hablaba con uno y me mostraba su recibo de sueldo, 15 años de antigüedad, 370.000 pesos de salario. Entonces, no se puede pensar y hablar de ciudad limpia, hablar de derecho al futuro, todos esos lemas que suenan hermosos en campaña, pero que se sostienen con esta realidad. Ese también es un proyecto. Sí. Y ese también es un tema en el que hay que meterse. Los dueños de esta ciudad, gobierne quien gobierne. Hay una propuesta acá de laboral de bajar la jornada a 6 horas. ¿Cómo sería eso? Bueno, está el estudio hecho en La Plata, está el estudio hecho nacional. Para nosotros es un tema clave también hablar del laburo, porque es una ciudad donde la precarización está por encima de la media nacional y sobre todo en la juventud. Se labura de manera muy informal en la ciudad de La Plata. Y además a quien quiere laburar en la calle, el municipio los persigue. Tenemos la propuesta de reducción de la jornada laboral, incluso a contramano de lo que hizo la provincia en el último tiempo, ¿no? Que aumentó a 8 horas la jornada laboral en todos los ministerios, porque te decían es la única forma de conseguir un mango. La tendencia mundial es a reducirla, porque te quemás en el trabajo, porque nadie tiene con ese sueldo un solo laburo, entonces no son las 8 horas, son las 8 horas y lo que le metés adicional para poder llegar a fin de mes, porque el pluriempleo y el fenómeno de trabajadores pobres vino para quedarse lamentablemente con todos estos gobiernos. Reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, trabajar para vivir, no vivir para trabajar, poder tener derecho. ¿Por qué los trabajadores no tienen derecho al ocio?
¿Por qué en el concepto está que eso, que el trabajo dignifica, entonces deja tu vida laburando? El derecho a hacer lo que uno quiera con el tiempo libre y dedicarle al trabajo lo suficiente para poder sostener a sus familias. Con eso, solo aplicándolo a las principales empresas, no estamos hablando del supermercado de la esquina, ¿no? Estamos hablando de YPF, de Astillero, de Propulsora, de las grandes empresas que tiene esta región, se podrían crear ya 22.200 puestos de trabajo genuino y con derecho, sin rebaja salarial. Porque no es para que el empresario diga, bueno, ahora trabajas menos, te pago menos, es para crear un cuarto turno y que la diferencia, sí, esta vez alguna vez pierdan los grandes empresarios en este país y no el trabajador, porque hay un sentido común y hay que esforzarse, agachar el lomo, poner la otra mejilla, bancártela, porque en un futuro vamos el túnel, el segundo semestre, el derrame. Los brotes verdes. Teorías con las que te envuelven para decirte, bancátela ahora, que algún día capaz será feliz. Dos pasos atrás, vos haces referencia a que este gobierno no permite la venta a los trabajadores en la calle, que imagino te referís al vendedor ambulante. En esta y los feriantes. Y los feriantes, pero en esta oportunidad este gobierno los sacó de la plaza y les dio un lugar para vender. ¿Eso no lo ves que esté bueno, que haya funcionado? Ese fue un acuerdo con feriantes de Plaza San Martín después de cerrar de prepo las 3 plazas del eje central por las que transita todo el mundo y con los que tenés quizá más chances de vender algo. Primero impuso el cierre y después negoció. Pero ahora en Parque San Martín no está haciendo ni siquiera eso. En Parque Saavedra. Los feriantes de Saavedra incluso acamparon defendiendo el espacio público para poder vender. Hicieron te pregunto porque para entender, la municipalidad hizo una difusión de eso contando que cierta cantidad de gente ya aceptó también trasladarse a estos, o a Meridiano Quinto, o al ayuntamiento. Si yo te pongo una pistola en la cabeza y te digo, gatillo, te vas, porque cerrar el lugar, el espacio en el que trabajas y quedarte en la calle, hay muchísima gente, porque los conocemos, porque se organizan hace mucho tiempo, porque han tenido, no es la primer encontronazo con el municipio que han tenido. Y nos cuentan, viven de eso, no compiten. El que vende ropa usada en Plaza San Martín, te puedo asegurar que no compite con el comercio. Ahora, quizá tengan más circulación de gente porque estamos todos un poco más empobrecidos en esta ciudad. Entonces, frente a la falta de trabajo genuino, la mina que tira la manta para poder comprar la comida diaria, porque así nos lo cuentan, yo con lo que saco de acá, si un día no vendo, no como. Con lo que saco de acá, compro la comida. Y después hay muchos trabajadores de la cultura popular, porque esta idea de ciudad limpia no es solo contra los feriantes, es también contra los artistas callejeros. En esta ciudad se tapó hasta un mural de Norita Cortiña, el nombre de la ciudad limpia. Entonces, es una ciudad que tiene expresiones artísticas y populares y culturales enormes, la ciudad de La Plata, nos caracteriza eso. Y entonces ¿no querés copiar a Jorge Macri en Capital? ¿En serio? ¿Querés traer lo peor de Garro? ¿En serio? Maquillá el casco, hablale a un electorado que no es tuyo y cree que con eso quizá consiga algún voto, pero lo que está consiguiendo también es una bronca, porque como nos decía el otro día un flaco que tocaba en una banda, el único artista válido es el que sube el gobierno a su escenario. Y está bien los megashow, volvimos a los 90, está bien los megashow y que la gente pueda acceder a quizá artistas que de otra manera no. ¿Y qué pasa con el otro artista en la ciudad de la Facultad de Artes, en la ciudad en la región de la Escuela de Arte de Berisso? ¿Qué pasa con ese otro piba que quiere ejercer su arte de manera desde abajo y sin un mango? ¿No hay espacios para esos pibes? Bueno, volvemos a una ciudad moldeada por los 90, es el viejo Alac que conocemos todos. La última por mi parte. Sí, cómo no. ¿Cómo ves a tus rivales? Digo, son 3 hombres, bueno, siempre hablamos de las principales fuerzas. 14 hombres y 2 mujeres. Que encabezan lista. Claro. Encabezan lista. Y lista de 2 mujeres solo en la nuestra. Claro, tenemos a Juan Pablo Alan por La Libertad Avanza, tenemos a Leandro Base por Somos, Radical, y tenemos a Sergio Reza, el secretario de Planeamiento y Obras y Servicios Públicos del municipio, por Fuerza Patria. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves la campaña que están haciendo o no? ¿Y cómo los ves de cara al 7 de septiembre? Sí, transitamos espacios distintos evidentemente, ¿no? Mucho despacho, poca calle, yo no los conozco. Y mirá que milito hace mucho tiempo, no me los he cruzado en nada, en ningún lugar, en ningún ámbito. En ningún ámbito que tenga que ver con los reclamos y la vida de
por lo menos de la que nosotros queremos representar, ¿no? Que tiene mucho que ver con... y después, más allá de las personas, por eso te digo, hago esta salvedad, que no los conozco, y no es una valoración personal, sus fuerzas políticas, hay mucho olor a naftalina. Si uno mira la forma en la que hacen campaña, ya decía, ¿no? El gobierno municipal es, en algunas cosas, es una remake de... Alac fue intendente del menemismo y del dualdismo, ¿no? Fue el que tenía como secretario a un famoso empresario inmobiliario a partir del cual se adecuó el Código de Ordenamiento Urbano. Es el que fundió el Banco Municipal, el único banco estatal que tenía la ciudad. Bajo su gestión desapareció Miguel Bru, Julio López, no sé. Podemos hablar mucho y el pasado no se deja en la puerta del municipio, ¿no? Es parte de lo que nos constituye como sujetos políticos. Todos tenemos una trayectoria, ese pasado es una trayectoria de la que hay que hacerse cargo. Y lo que vemos hoy es eso, es maquillaje, barriadas hechas pelota, barrios que uno recorre y que están en condiciones sin infraestructura y condiciones deplorables, falta de acceso a la vivienda, el 40% de los platenses alquila y es una odisea alquilar. El que tiene suerte de poder tener un salario que le permita 1, 2, 10 laburos para poder alquilar, vivís para pagar el alquiler y las condiciones que te imponen las empresas inmobiliarias que hacen lo que quieren, porque se desreguló la ley de alquileres, sí, pero el municipio no puede hacer nada frente a eso. En una ciudad estudiantil donde viene gente a pretender formarse y tener el acceso a la educación pública que defendemos todo desde el ataque en los 90 para acá, bueno, me parece que es una ciudad, es una campaña de maquillaje, de querer mostrarse con un electorado que quizá no le es tan propio, emulando, y así les va mal, pusieron a Scioli para competirle a la derecha y ahí está Scioli, ponen a Massa, se fue a trabajar un fondo buitre, no hay que copiar a la derecha, para enfrentar a la derecha hace falta más izquierda, es con la izquierda, para un enfrentamiento real, ¿no? De los valores hasta el final que defiende esa gente. Y en la derecha, ¿qué vamos a decir? De la Libertad Avanza, es una profundización de lo peor de los 90 con malos modales y de patota. Me parece que desde ese lugar nuestra campaña y nuestro planteo es que hay que enfrentarlo. Alan fue senador 8 años, 2 mandatos. Sí, 2 mandatos, por el nunca, PRO. ¿Tampoco te lo cruzaste nunca, Alan? Sí, lo habremos cruzado Sí. en algún, quizá nosotros protestando en la puerta de la legislatura contra un presupuesto de ajuste, de hambre, de precarización y él votándolo a 4 manos. Seguramente nos hemos cruzado en esas instancias. Bueno, ¿vos querés algo? ¿Crees que le hagamos un ping-pong? ¿Te bancás Una cosa de tipo sin pensar. Mira, tiene miedo. ¿Este o este sería? es como este o este. este. Ah, pero Este o vean, este. la mayoría va a decir ninguno. Escúchame, Bueno, vamos a ver. pero ni Tenés sabés que de decir qué. primer intento, si no Ah, decís no, ninguno. dale, dale. Si ¿Te no hay parece? ninguna, en vez de decir domingo, ¿te acordás? ¿Qué tengo que decir primer intento? No En me vez- programa. En vez de pasapalabra, Claro. Claro. En vez de Domingo. pasapalabras. Ayuda, Bueno. domingo. Se nos Sí, cayó nosotros la somos sota domingo. así arriba. Yo para que entiendas somos vos y de ella. domingo. Yo no tengo nada que Nosotros ver. no sabemos de qué está hablando. No. 2 veces fui. Pero bueno, hacemos unas 8 preguntitas así, Bueno, a ver, tuki, vamos. tuki. ¿Milei o Macri? No, por Dios. No, Primer intento, ni por Dios. primer intento. ¿Cristina Kirchner o Sergio Massa? Primer intento. No embocamos Opa, ni ¿no? una. ¿Axel o Máximo? Primer intento, pero me están preguntando. No. Dale, Bueno, dale. Por eso Patricia- construimos una fuerza política propia. Patricia Bullrich o Expert. Ah, bueno. Sí, otra. Mira, Bueno, ni la no, sé, dejo. pero no Primer hay intento. nada de poner nada. No, Listo. no. Vidal no hay y mal Scioli. menor, no hay mal menor. Primer hay- intento. Son amigos ahora, están juntos casi. Vidal ¿Quién Scioli. Sí, casi. Claro. Ah, ¿en serio? Dos ex gobernadores que Dos estuvieron el al frente. PRO y la Libertad Avanza van juntos en todos lados. Vidal y Scioli son amigos. Y ahora están en. Bueno. Pero Vidal no listo. se subió. Y a los la- padecimos a los dos. Scioli nos desdobló el aguinaldo a los estatales. Vidal ni te cuento. Quiso dinamitar el astillero Río Santiago con eso. Ujú. ¿Néstor o Raúl Alfonsín? ¿Néstor Kirchner? Ay, no puedo No contestar puedo, eso. no puede. Tengo mi corazón muy a la izquierda como para pronunciarme sobre todos esos nombres. Pero no Optar. evita. Primer intento. Vengo de una familia muy peronista, de tradición peronista. Bueno, de hecho se cumplieron. Bueno, no importa, no voy a contar. Sí, sí. ¿Listo? Dale. Bien. Dale. Ahora, ¿Miriam ahora lo Bregman vas a o contar. Nicolás del Caño? Ay, Bueno. Vamos, vamos papá. con Miriam por género. Aparte ella es muy pincha y yo muy tripera. Somos la fórmula platense. Perfecto, listo. Muy bien, me sorprendiste con esa, porque, claro, es muy pincha Es ella. el único tema por el que peleamos con Miriam. Fútbol. Fútbol. Ni te cuento en un clásico, los mensajes, arde el teléfono. Y te hago una última pregunta que tengo por acá que no estaría pudiendo. Pero hablando de fútbol,
estaba pensando que si la política fuese un partido de fútbol, ¿qué querés, ganar por goleada o empatar y aguantar? No, siempre ganar por goleada. Hay que construirlo y se trabaja con paciencia, hay que plantar muy bien el equipo, pensar los jugadores, pero sí, y con mucho apoyo de la tribuna, hay que ganar. ¿Te vinculás con la política de Gimnasia? No. ¿Alguna? No, nunca y no... No, me gusta el fútbol, voy a la cancha. Porque sos muy tripera. Sí, de familia, tripera, esas tradiciones que uno hereda y después hace propias y traslada a los hijos. Pero no, con la política del club no. Pero también... Sí estuve presente y me pareció espectacular. Pero hubiera estado también si era de otro club. La política de derechos humanos hicieron una restauración, una reparación de legajos de socios y jugadores y trabajadores del club desaparecidos. Alucinante. Tienen una política en derechos humanos muy valiosa y que hay que defender. No es común en los clubes recuperar esa parte, y me emocionó familias que decían: es la primera vez que puedo encontrarme con mi papá desaparecido desde otro lugar, desde sus pasiones, de lo que le gustaba hacer. La verdad, muy emotivo las actividades que hicieron, participé de todas. Heredaste el triperío, pero no heredaste el peronismo. No, heredé una idea de que la militancia está bien, de que hay que involucrarse, de que hay que comprometerse, de que no hay que ser indiferente, de que hay que ponerle el cuerpo a lo que uno piensa y pelea. Mi papá era militante peronista en los 70 también, fue funcionario en el gobierno de Cartier, del que ahora se cumplieron 50 años de que lo masacró la CNU en La Plata, una patota parapolicial en la previa del golpe que hizo desastres en La Plata. Eso nos generó un exilio interno de 5 años viviendo en Misiones, así que estoy marcada por el ponerle el cuerpo a la política, aunque las ideas, después fueron para otro lado, así que los domingos en casa son de gran debate, porque mi papá ya falleció, pero tengo una parte de la familia peronista con la que debatimos acaloradamente. Bueno, pero se fueron a Misiones y volvieron y se instalaron en un barrio hermoso y pudiste ir a una escuela hermosa también. También, que defendemos mucho la escuela pública. Absolutamente. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes, y déjame, Martín, 2 minutitos. Decí lo que quieras. No, plantear que hay un desafío en estas elecciones, y que es que por primera vez puede ingresar la izquierda al Consejo. No hubo nunca un concejal, por lo menos del espacio de la izquierda que representamos nosotros, y nos parece que es necesario una voz que sea más disruptiva, que eche un poco de luz en un Consejo Deliberante que uno ve con bastante oscuridad, que no se sabe lo que deciden y votan, y que tiene que ver con lo que le pasa a los vecinos, a los trabajadores todos los días. En esta ciudad estuvimos muy cerquita en el 2021, nos faltó 0,4 para 7,91, ¿no? ¿Sacaron? 7,91, es un piso muy alto, es más fácil meter un diputado nacional que un concejal en este país. Entonces, por eso pedir que nos acompañen, que nos apoyen para que pueda entrar la izquierda al Consejo y que haya también, patear un poquito el tablero y que haya otras voces, un poco de pluralidad en esos espacios legislativos que nos parece muy importante. Estamos viviendo en una sociedad donde políticamente hay, por decepción, por bronca, por todo lo que ya hemos dicho, hay prueba todo el tiempo. Che, bueno, voy a probar con esto, voy a probar con esto. Bueno, por ahí la izquierda es gente que nunca probó, por ahí se anima en esta oportunidad. Gracias. Gracias, Martín, gracias.